Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazine quincenal de France 24, en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. Las protestas sociales en Irán ya han entrado en su primer mes, con los jóvenes iraníes liderando y presionando en las calles al régimen, pese a la brutal represión de las autoridades de la República Islámica. Una nueva generación que ha perdido el miedo a reivindicar mejoras en sus derechos. Analizamos la movilización de los estudiantes y el papel de las redes sociales para transmitir sus reclamos. Seguimos en Irán, acusado de suministrar drones kamikazes de fabricación iraní a Rusia, usados para atacar posiciones civiles e infraestructura en Ucrania. Teherán se ha metido así de lleno en el conflicto ucraniano, con la Unión Europea pidiendo sanciones contra la República Islámica. Y por primera vez desde hace una década, una delegación del movimiento palestino Hamás visitó Siria para reunirse con el dictador Bashar al-Assad, en el primer encuentro desde que comenzó la guerra civil siria en marzo de 2011. Un acercamiento para el restablecimiento de las relaciones suspendidas por el apoyo de los palestinos al movimiento popular sirio contra el régimen. Iniciamos el programa en Irán, con gorra, capucha, mascarilla. Así llegó al aeropuerto de Teherán la escaladora iraní Elnaz Rekabi. Allí fue recibida con vítores por algunos seguidores después de que la atleta compitiera en Seúl sin el hijab, como marcan las normas de la República Islámica para sus atletas, en lo que parecía ser un signo de apoyo a las protestas sociales que desde hace más de un mes sacuden Irán, en rechazo a la obligatoriedad del velo y otros reclamos por los derechos básicos. El gesto de Rekabi provocó temor entre sus familiares ante las posibles represalias por parte de las autoridades iraníes. Esto fue lo que dijo. Me llamaron inesperadamente y tenía que competir. Estaba preocupada poniéndome los zapatos y el equipo técnico y eso hizo que me olvidara de ponerme el hijab que tenía que usar. Luego fui a competir, regresé con plena salud y me disculpo con el pueblo de Irán por la turbulencia y la preocupación que les creé. Precisamente son las jóvenes iraníes quienes están liderando las protestas sociales que ya han entrado en su primer mes. Los estudiantes desafían a la brutal represión de las autoridades, que dejan más de un centenar de muertos y miles de detenidos, según las organizaciones de derechos humanos. El estallido, recordemos, comenzó con la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral. La ira por su asesinato detonó el rechazo de una gran parte de la sociedad ante la obligatoriedad del hijab, como mandan las estrictas leyes de vestimenta iraníes. Pero los reclamos se extendieron y los manifestantes piden también cambios estructurales en la sociedad y en el régimen iraní. Las redes sociales han sido un catalizador de la rabia y una forma de organizar a los jóvenes, también desde el extranjero. Por eso el régimen está constantemente cortando las comunicaciones. Para analizar esto tenemos con nosotros a Daniel Bañarés, analista político especializado en Medio Oriente. Daniel, muchas gracias por estar en France 24. Quería preguntarte qué ha cambiado en la juventud iraní, que ahora vemos que está liderando las protestas en las calles. ¿Cuál ha sido ese cambio en los últimos años de esta denominada generación Z que se ha alzado contra el statu quo? Efectivamente, es una generación posrevolucionaria que se ha socializado bajo el régimen islámico de Irán y que solo conoce una forma de socialización, ¿no?, que es a través de los códigos impuestos desde el régimen. Esta generación posrevolucionaria representa un total de un 60% de la población, ¿no?, de 80 millones que tiene Irán, y lo que realmente ahora mismo está reclamando son más libertades, más derechos y sobre todo un futuro próspero. Es un sector de la población, es una generación que ya no está siguiendo los valores revolucionarios, que hay claramente una desconexión entre población y régimen. Estos valores postrevolucionarios ya no están aceptados entre la sociedad iraní, la más joven, y por ello demandan más cambios y reformas, sobre todo en esta ola de derechos sociales que vivimos en el panorama internacional. Irán no es ajeno a estos movimientos y su población joven no lo es, y por eso lo están reclamando también en Irán. También, Daniel, hemos visto en las redes sociales cientos de hashtags con el nombre de Mahsa Amini, videos compartidos a través de TikTok, Twitter, Instagram. ¿Cómo ha sido el papel de estas redes para extender estas convocatorias y también para llevar los mensajes al extranjero? Claro, efectivamente, lo que estamos viendo ahora mismo en estos movimientos en las redes sociales es fundamental decir que se están transmitiendo no solo eslóganes, no solo himnos, pero también se están retransmitiendo
las represiones que se están llevando a cabo en las calles. Esto es fundamental decirlo. Los eslóganes están evolucionando a lo largo de estas protestas. El himno también está presente entre el colectivo más joven y sobre todo la cuestión de la represión. Es cierto que al ser una revolución que está siendo transmitida a través de las redes sociales, cabe destacar de que el papel de la represión también es fundamental. Cuando los cortes de Internet están haciendo mella, están intentando cortar el suministro de información, van por ese camino. Cuanto menos información se tenga sobre lo que está ocurriendo en las calles de Teherán o en las calles de Shiraz o Isfahán o alrededor de Irán, más fácil tiene el régimen de mantener toda esta información bajo custodia. Daniel, y brevemente, después de este mes, de esta represión que hemos visto, ¿pueden realmente las protestas conducir a un cambio de gobierno o hasta cuándo se puede mantener esta indignación en las calles? Ha pasado un mes de todas estas protestas, ahora mismo vivimos una situación de calma tensa. Todo es parte de un proceso que hay que ir analizando con el tiempo. Cabe destacar que lo que conocemos ahora y lo que hemos visto en las calles es que hay una generación que demanda mejorar su calidad de vida, que ahora mismo choca frontalmente con el sistema político actual iraní. Lo que reclaman es una apertura, libertad, derechos, sobre todo derechos humanos y una igualdad y sobre todo reivindicar el papel de la mujer. Tenemos que estar muy pendientes a las señales que se manden desde el régimen, que hasta ahora han estado implementando una mano dura. Tenemos que estar viendo también lo que pasa en el contexto regional. Es fundamental también entender el contexto regional que se está dando, sobre todo el papel de Siria, la guerra en Ucrania. Todos son unos factores que determinarán el desarrollo político de Irán. Pero lo que está claro es que esto es un punto de inflexión. Hay una generación joven que demanda cambios, hay una generación que realmente será el motor del futuro de Irán y lo que necesitan y lo que reivindican es realmente abrirse, tener más derechos y sobre todo poner fin a este tipo de régimen. Muchas gracias, Daniel Bansandeh, por estar con nosotros en France 24. Y seguimos en Irán, porque las autoridades iraníes fueron acusadas de suministrar drones kamikazes de fabricación local a Rusia, los mismos con los que el Kremlin está atacando posiciones ucranianas. La Unión Europea ya emitió las primeras sanciones al país persa, que niega su implicación en la guerra de Ucrania. Nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, nos explica de qué tratan estos drones iraníes en el siguiente reporte. La existencia de estos drones no es nueva. En Irán vienen desarrollándose desde hace años y muchos de ellos son copias de drones norteamericanos que han sido interceptados especialmente en el Golfo Pérsico y que han sido utilizados cada vez con mayor insistencia en algunos conflictos en los que Irán tiene participación, como en Siria, también en Irak, pero especialmente en Yemen. De hecho, algunos de los ataques a Arabia Saudita desde territorio yemení por los aliados de Irán, los Houthis, han sido con este tipo de drones. Sin embargo, su incursión en la guerra ucraniana y su venta de este tipo de drones a Rusia pues lo lleva a un nivel mucho más elevado y que ya toman una trascendencia internacional. El líder supremo, en declaraciones que han sido más o menos ocultadas en Irán, se burlaba y decía que las agencias internacionales en un principio dijeron que estos drones iraníes eran como juguetes y hoy día dicen que son peligrosos. Sin embargo, Irán, desde el lado diplomático, sigue negando que hayan vendido estos drones para ser utilizados en la guerra en Ucrania. Sin embargo, la evidencia que dan las fuerzas ucranianas y otras agencias de inteligencia internacional dicen que obviamente estos drones kamikazes son provenientes de este país. Y pasamos ahora a Siria, porque una delegación de Hamás se reunió con el dictador sirio Bashar al-Assad para restablecer las relaciones que cesaron en 2011, cuando los palestinos apoyaron públicamente el levantamiento popular contra el régimen sirio, que derivó en una brutal guerra civil. La normalización de los lazos con al-Assad se demoró en parte por el temor a una reacción violenta de los seguidores de Hamás, en su mayoría sunitas, puesto que las principales víctimas de la represión y persecución de al-Assad han sido los sunitas. Hamás busca así aliados para la causa palestina frente a Israel. Esto es lo que dijo el jefe de las relaciones árabes de Hamás.
En esta cálida reunión comprobamos que el presidente al-Assad estaba decidido, con una firme convicción, a apoyar la resistencia palestina y al pueblo de cualquier manera posible. Terminamos el programa en Qatar, anfitrión del Mundial de Fútbol 2022. Antes de que dé inicio el megaevento, esta organización deportiva celebra su particular competición, la Copa Mundial de Niños de la Calle, una iniciativa enfocada en darle mejores oportunidades a menores en situación de vulnerabilidad de 24 países de todo el mundo. Los organizadores les enseñan no solo a competir, sino también a reivindicar sus derechos en medio de las críticas hacia la organización del Mundial por celebrarse precisamente en Qatar, un país acusado de vulnerar los derechos humanos. Esto es lo que vemos en el siguiente informe. Sacar a los niños de las calles y la pobreza a través del deporte. A poco más de un mes del Mundial de Fútbol que se celebrará en Qatar, estos jóvenes futbolistas también son protagonistas, con mensajes que van más allá de las competiciones y el género. Para ellas, poder contar su historia y escuchar las historias de otros niños y relacionarse con ella es simplemente alucinante. Es alucinante porque les abre un mundo, una puerta al mundo. Como este grupo de chicas procedentes del campo de refugiados palestinos de Tulkarem, en Cisjordania. El fútbol en general es una llave para todo el mundo. Para mí, puedo hacer oír mi voz, mis luchas, mi mensaje y la causa palestina. Doha será también la sede de la cuarta Copa Mundial de Niños de la Calle. 28 equipos mixtos de 24 naciones de todo el mundo. Reúne a decenas de menores en situación de vulnerabilidad con el propósito de alejarlos de las precarias condiciones que viven en sus países. A través de la Copa Mundial de Niños de la Calle deseo ver un cambio en estos jóvenes, como ser buenos líderes en sus comunidades, creer en sí mismos, creer en que son alguien, creer que no importa lo que otras personas piensen de ellos, que sigan adelante para alcanzar sus sueños. Devolverles la esperanza y formarlos para tener un futuro más digno. Esa fue la idea de John Rowe, director del programa, que aboga también por el respeto de los derechos humanos, el acceso a la educación y la igualdad de género. Cuando estos jóvenes se ponen sus camisetas nacionales, cuando escuchan su himno nacional, cuando izan su bandera, estamos increíblemente orgullosos de ellos. Se trata de conseguir que el mundo se ponga del lado de estos niños de la calle. Una vez que los ven de otra manera, una vez que los ven como héroes, el mundo empieza a cambiar para ellos. Un torneo alternativo enfocado en la defensa de los derechos básicos. Y un ejemplo para el anfitrión del Mundial, Qatar, criticado por vulnerar los derechos humanos. Llegamos al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Continúen con toda nuestra programación.